Hola hermanos, es un verdadero placer para mí compartir con todos y cada uno de ustedes esta nueva predicación. Quiero compartir con todos y cada uno de ustedes esta predicación que se llama la pereza espiritual. Queremos saber qué es la pereza espiritual. Espero que te encuentres bien, allí donde tú te encuentres el día que escuches esta predicación. Puede ser tarde, puede ser mañana, puede ser al mediodía. Que Dios te bendiga y te abrace y te apapache siempre. Ojalá que esta predicación el Señor ponga palabras en mis labios, en mi corazón, para que lleguen a lo más profundo de tu ser. Si tú que eres servidor dentro de una comunidad, la iglesia, cualquier parte que te encuentres sirviendo, que el Señor ilumine tu mente, tu corazón y todo tu ser. Para que esta predicación toque tu corazón y mi corazón, y que llegue allí donde está la necesidad. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que obre en mi vida, en tu vida, para que sea el Señor el que habla y que no sea yo. Amado Dios, aquí estoy, Señor, ante ti en tu presencia. Como dice tu palabra, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tus santas y divinas manos encomiendo, Señor, el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos o hermanas que escuchen esta predicación. Que seas tú el que toca el corazón, la sensibilidad, lo más profundo de cada uno de mis hermanos. Espero, Señor mío y Dios mío, que tu disponibilidad, que tu mano poderosa esté allí extendida en el corazón, en la necesidad de cada uno de mis hermanos. Que tu amor, Señor, y tu gracia y tu perdón nos llene de tu gracia, nos llene el corazón y podamos caminar tomados de tu santa y divina mano a estar siempre dispuestos en la contemplación y la adoración, estar siempre a tus pies. Todo esto, Padre hermoso y eterno, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un placer, hermanos. Para comenzar con esta predicación, a mí me gusta siempre cada predicación, cada vez que quiero compartir algo en mi canal de YouTube, compartir lo que es la palabra de Dios. Y para empezar, ¿qué es la pereza espiritual? ¿A qué nos conlleva? ¿Por qué tenemos muchos problemas? No crecemos, porque nos conformamos con poco. Pero espero que hoy el Señor hable y que nos ha estado hablando siempre, pero que hoy llegue al interior de nuestro corazón para poder nosotros pedir el auxilio al Señor. Siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios. Entonces, hermano y hermana que me escuchas, tenemos que dejarnos llenar de la palabra de Dios y tenemos que escuchar a Dios. Quiero hablarles, para comenzar esta predicación de la pereza espiritual, de uno de los más grandes guerreros, el más grande escritor, el más grande cantautor que ha tenido este mundo. Un hombre de Dios, un hombre que tenía el favor de Dios, hasta que un día la pereza lo alcanzó. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, que dice que era la temporada de los reyes que estaban en guerra y que el rey David envió a su ejército a pelear contra Moab y que él se quedó en la casa. Hasta aquí no ha pasado nada, sino que llegó un momento que dice la palabra de Dios de que se levantó tarde. Y cuando se levantó tarde y caminaba por los pasillos de la terraza de su palacio, observó a una mujer que se estaba bañando.
Y entonces el rey David mandó a llamar a esa mujer, mandó uno de sus criados a llamarla, uno de sus sirvientes. Y ahí fue cuando el pecado lo alcanzó, el pecado de la pereza, porque él debería de haber andado en combate, en la guerra. Y ese día lo alcanza no solamente un pecado, sino muchos pecados. El pecado de la pereza es el séptimo de los 7 pecados capitales. Pero grandes doctores de la iglesia, de nuestra santa iglesia, dicen que el pecado de la pereza es la madre de todos los pecados. A pesar de que está en el número 7, en el orden en el que están los pecados capitales, el pecado de la pereza es la madre de todos. Ahí es donde está el nido de todos los pecados. Este pecado consiste en rechazar todo esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con David? A David no solamente le acepta el pecado de la pereza, lo lleva al pecado de la lujuria, lo lleva al pecado del adulterio, lo lleva a romper los mandamientos de Dios de no matarás y a cometer muchos más pecados. Ahora, en mi vida, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué en mi apostolado? Yo no sé qué posición tengas dentro de la iglesia en tu apostolado, pero llevas años y no has crecido. Es posible que este pecado te esté robando la bendición de Dios o el crecimiento que Dios quiere que tú tengas dentro de tu mismo apostolado, dentro de la iglesia. Una de las maneras para poder atacar a este pecado, porque nos lleva y nos va llevando a cometer otros pecados y a romper todos los mandamientos de Dios. En el primer lugar está la vagancia. ¿Quiénes son aquellos que están en las esquinas, aquellos jóvenes, de que nuestros padres dicen, no quiero que vayas a ser como ese vago? Uno de ellos. Segundo, que te lleva este pecado de la pereza es a ser indolente. ¿Qué es ser indolente? La palabra indolente es que no le importa nada, no le duele nada, no siente nada por nadie. Es indolente. Pecado número 3 que te lleva es la negligencia, es negligente, no le importa, bueno, no es a mí, no me está pasando nada a mí, esa otra persona ni siquiera la conozco. Es negligente. Otro pecado, cuarto pecado que te lleva a cometer la pereza es el tedio. Todo aburrido, desganado, amargado, tantas cosas. A lo mejor no habías escuchado este pecado. Pecado número 5 es inconstante. No es constante con nada, por eso es inconstante. Deja todo a medias. Y es un hombre o una mujer que comienza un curso de evangelización, no lo termina, comienza clases de Biblia, no las termina, va a clases de oración, no las termina, empieza a hacer algún proyecto, no lo termina. Lo deja todo a medias. Este pecado hay que sacudirlo, hay que sacudirnos este pecado. ¿Por qué? Porque al perezoso nadie lo quiere. En el libro del Eclesiástico, el Sirácides, dependiendo la traducción que tengas, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios de que el pecado es como una piedra llena de estiércol, que el que la toca se sacude. Hay que sacudirse ese pecado, porque no puedes estar embarrado, no puedes estar lleno de estiércol. Entonces nadie te quiere, nadie se te acerca y tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué a mí no me quieren? ¿Por qué a mí no me aceptan? ¿Por qué? Porque es un perezoso. Y es contagioso también, contagia la pereza. Te va arrastrando poco a poco. Pecado número 6, la sedia. ¿Qué es la sedia?
es estar siempre a disgusto, amargado con las cosas de Dios. Este pecado hay que vencerlo con la diligencia, hay que ser diligentes. Y para eso tenemos nosotros como modelo, ¿quién es diligente en la Sagrada Escritura, en todo lo que nos enseña? María. María, cuando viene el saludo del ángel, ella se pone en camino rápido y va a ayudar a su prima Santa Isabel. Es diligente, ella se pone en camino, vamos, no importa que sean 6 días de camino, esté el calor o el frío, hay que subir, está lejos, peligroso, no le importa. Es diligente y se pone a trabajar, se pone en camino. También nosotros, para poder este pecado vencerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? David nos enseña a nosotros una manera de cómo sacudirse ese pecado. A pesar de que lo habían alcanzado muchos pecados y también había perdido el favor de Dios hasta ese momento. Y es volver a recuperar el favor de Dios, porque cuando nosotros perdemos el favor de Dios, es triste. Hay una gran tristeza, tanto espiritual, interiormente, que no estás en paz. Cuando David se da cuenta que todo el pecado de la pereza lo ha llevado y lo ha arrastrado a todos los pecados que ha cometido, entonces él empieza a prepararse y nos escribe, el Salmo 50. Esa es una confesión que le hace a Dios y le dice: oh Dios, dame un corazón nuevo, cambia mi corazón, que me falte todo menos tu espíritu. Ahí se sacude él, se sacude el pecado y vuelve otra vez a tener la gracia de Dios, el favor de Dios. Lo perdona, lo levanta, lo restaura y empieza a venir otra vez la deidad de Dios en él, en su familia, y ahora la bendición de Dios. Tenemos nosotros cómo poder sacudirnos este pecado con la Santa Confesión, en la confesión con la reconciliación con Dios. La Eucaristía, que seamos eucarísticos, si podemos estar en misa diaria o 2 o 3 veces por semana, pero que no te haga falta la Eucaristía. Leer la palabra de Dios para no pecar de negligencia o omisión. Muchos de nosotros pecamos por omisión porque no estamos, por la negligencia, pues no lo conozco, ni amigos somos, y puede pasarle lo que le pueda pasar a la persona, pero el Señor nos quiere que estemos siempre en movimiento, porque el Espíritu siempre está en movimiento. Por eso nosotros tenemos que estar siempre diligentes, no negligentes. Para poder identificar este pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El pecado nos lleva a creer que yo soy bueno. Yo soy muy bueno y de ahí no lo sacan. Segundo, compararse con lo peor, hacerse la víctima, que nadie me puede ver, nadie me quiere. Critica al bueno, ¿por qué todas las cosas le salen bien? ¿Por qué todo Dios lo bendice y a mí no? Cuarto, es egoísta, juzga todo. Se siente acusado por todo, entonces anda juzgando todo. Uno de los grandes doctores de nuestra Santa Iglesia, San Agustín de Hipona, San Agustín decía: el flojo camina tan lento que los pecados lo alcanzan pronto. Algunas veces a nosotros que nos alcanzan todas las desgracias, nos alcanza todo, si no
te tiembla, te llueve, o te truena, de todo, te pasa de todo. Y la gente dice, no, estoy salado y no sé qué tantas cosas. Puras excusas. ¿Por qué no nos queremos volver a Dios? Todos estos malos síntomas, dicen nuestros padres de la iglesia. Este es un sacerdote español, se llama José Antonio Royo Marín, un gran hombre de Dios. Dice, todos estos síntomas te llevan a la hipotermia del alma. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa alma congelada, esa alma muerta, sin sed de nada de Dios? Eso es lo que nos dice el padre José Antonio Royo Marín. También lo llama la tuberculosis del alma. Estos síntomas no te dejan crecer, siempre está sin voluntad la persona. No quiere hacer nada, desganado, siempre está ahí con un corazón duro. Insensible, le da lo mismo, desinteresado de todo, o sea, que pase, no, yo no quiero más. No hay sensibilidad, no hay espiritualidad, o sea, nada lo mueve. Nunca completa nada, la pereza le entorpece el alma, dice Antonio Royo Marín. Es un desorden que tenemos en nuestra vida y muchos podemos estar con este pecado. Muchos podemos no verlo descubierto a tiempo y por eso no hemos podido crecer en nuestros apostolados y por eso cometemos los errores que cometemos. Dice José Antonio Royo Marín que una manera para vencer este pecado es pedirle ayuda a Dios. Es una de las maneras más correctas para poder vencer el pecado, pedirle la ayuda a Dios, el auxilio a Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, ayúdame porque yo solo no puedo a descubrir el pecado. Y eso es lo que el Señor nos pide para que nosotros podamos salir de ese, así como lo hace David, que me falte todo menos tu espíritu. Hay que pedir ayuda, a aprovechar el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Muchos de nosotros perdemos tiempo, perdemos mucho tiempo en cosas que no nos ayudan en nada y andamos perdiendo el tiempo. Y ese es el problema. Una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado es saberle pedir al Señor. Pedirle el conocimiento, el don del conocimiento para poder pedir o pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque dice San Pablo que nosotros no sabemos ni qué queremos ni sabemos qué pedir y que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Entonces eso es lo que necesitamos, pedirle el auxilio a Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora entramos ya en lo que es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice San Pablo que el que no trabaje, que no coma. Así, el que no trabaja, que no coma. Pero en este tiempo la gente dice, no, mira, ¿por qué no le damos, pobrecito? Pero Pablo es riguroso, Dios es riguroso con todo lo que se tiene que hacer. Y por eso tenemos nosotros que buscar del auxilio de Dios para poder y escuchar la voz de Dios para poder ponernos en camino. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 6, del 6 al 11. Y es como qué es lo que dice Dios, cuáles son los consejos que Dios nos da para poder vencer el pecado de la pereza. ¿Qué es lo que le pasa al flojo? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículos del 6 al 11. Flojo, fíjate en la hormiga, mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni superior ni mayordomo. Pero junta en verano provisiones, amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Cuándo por fin te levantarás de tu cama? Dormir un poco, dormir otro poco, estirar los brazos para relajarse.
Y como un vagabundo te sorprenderá la pobreza, como un ladrón te asaltará la miseria. Palabra de Dios. Es como Dios dice, como un vagabundo te asaltará la miseria, como un ladrón te llegará. ¿Cuántos de nosotros no ponemos la alarma y decimos, no, otros 5 minutos más? Dios por eso es sabio, Dios en todo su grandeza, por eso Dios es grande. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Como decía San Pablo, además cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. También Dios está diciéndonos de alguna manera que si no trabajamos, nos va a alcanzar todo. No solamente los pecados capitales, sino y quebrar los mandamientos de Dios, sino todo este problema. Dice que, como les había dicho el eclesiástico, que el flojo se parece a una piedra embarrada. Todo el mundo se ríe de su desgracia, de su degradación. El flojo es como un montón de estiércol. El que lo toca se sacude las manos. Es lo que hizo David, sacudirse todo ese pecado, sacudirse toda esa maldad que había llegado en su vida y decirle a Dios que me falte todo menos tu espíritu. Dios nos da 7 consejos para poder arrancarnos, para poder sacudirnos este pecado de la pereza. El primero es desenmascarar la pereza. ¿Cómo vamos a desenmascarar la pereza? La oración, en la oración, empaparme de Dios, de llenarme de Dios, de estar lleno de Dios, no estar vacío, sino lleno de Dios. Otro punto de los consejos que nos da la palabra de Dios, de que Dios mismo nos da, ser responsable en el descanso. O sea, si te acuestas a dormir, no estar checando, qué sé yo, redes sociales y todo eso, ¿no? Como mucha gente que se acuesta con el teléfono para ver. El tiempo hay que aprovecharlo porque el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Entonces no gastarnos. El perezoso se gasta el tiempo y no hace nada. Se gasta todo y no hace nada. Entonces, es lo que Dios no quiere, que seamos nosotros diligentes y no negligentes, que aprovechemos todo lo que tenemos a nuestro favor. Punto número 3, que tenga estrategia. Establece metas y fija prioridades. ¿Qué tengo que hacer? Tener metas, la prioridad, por qué lo quiero hacer, para qué, cuánto tiempo. O sea, estar seguro de lo que estoy haciendo, trabajarlo, ponerlo en práctica. Otro punto más que los consejos que nos dan para vencer todo esto, para vencer el pecado de la pereza, es cuidar el orden. El orden echa fuera el desorden. El orden dice el Señor que cuidará de ti. Sacúdete el desorden. Estos consejos nos los dan esos grandes padres de la iglesia también, como San Agustín, José Antonio Rollo Marín y otros grandes padres, grandes doctores de la iglesia. Porque tenemos que ser ordenados, tenemos que cuidarlo todo. ¿Por qué? Porque a Dios es orden, el Espíritu Santo es orden, no vive en el desorden. Por eso nosotros tenemos que ser muy ordenados, muy disciplinados, porque Dios es disciplinado. Por eso antes se le llamaba el Dios de los ejércitos. Tiene que ser un soldado que esté siempre listo para la batalla, para sacudirse todo lo que no viene de Dios. En quinto lugar, nos pide de que simplifique tus distracciones, o sea, que nosotros, lo más mínimo, sacudirnos todas estas distracciones, que la distracción no nos llegue a robar a nosotros. Hoy en día hay mucha gente que pasa, sube y sube a los grupos de WhatsApp o grupos en los apostolados, oraciones que ni siquiera, quizás ni las lee, nomás porque las quiere para que digan que está activado, pero solamente está activado, pero en las redes, no en la espiritualidad. O sea, no crece por eso, por lo mismo, porque no puede hacer nada por sí mismo. Tiene que compartir algo que ya alguien hizo. Punto número 6, estar en acción, inspiración eucarística, dejarme guiar por la acción de Cristo, por la acción de Dios mismo.
es llevar a Cristo, estar en movimiento como Cristo ha estado siempre en nuestras vidas. Número 7, disfruta el paso que has dado. O sea, estar seguro de lo que he hecho. Hoy voy con Dios y sin Dios yo no voy a ningún lado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a salirnos del pecado que estamos, de la pereza, y poder sacudirnos ese pecado? Entonces tenemos que llegar a un momento donde nosotros digamos, ya aquí no da para esto, ya no da para más. Y es cuando nosotros vamos a empezar a trabajar de la mano de Dios. Una de las maneras de que nosotros tenemos que sacudirnos todo esto, el perezoso, si no lo mandan, no funciona para nada. Si no lo mandan, no hace nada, de él no sale nada. Y eso nos lo dice en la palabra de Dios en el libro de los Proverbios 6:7. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo. Por eso, si no lo mandan, no hace nada. Necesita que alguien, que el jefe, que el mayordomo, que alguien lo esté empujando para poder hacer algo. Hermano y hermana que me escuchas, tenemos que tener actitud nosotros, sin necesidad de que me estén mandando. O sea, empezar a trabajar y llenarme y poder hacerlo. No se esfuerza para nada en el punto número 2. El esfuerzo te convierte en preparado. Eso dice Dios. Te prepara, te convierte el esfuerzo. Siempre alguien que está activo, dinámico. Eso lo encontramos en Proverbios 6:8. Pero junta en verano provisiones y amontona su alimento en tiempo de cosecha. Todo aquel que se prepara con tiempo, todo aquel que hace todo con diligencia, siempre va a tener un paso más adelante. Siempre va a tener ese paso, va a tener que tener. ¿Cómo nosotros aprender a sacudirnos el pecado de la pereza? Nosotros hemos sido creados para ser como águilas, para volar lo más alto posible, para tener nosotros la mejor visibilidad de este mundo. Voy a contar una historia antes de seguir al punto número 3. Una vez había una águila que se había quedado en un hermoso árbol que estaba en una isla, y en medio de esa isla había un pequeño islote donde había un enorme árbol y vivía esa águila ahí. Ahí podía capturar todo tipo de comida que ella necesitaba y vivía muy bien, sin esforzarse, sin nada. Por eso, de casualidades de la vida, de la naturaleza, el lago se empezó a secar. Se empezó a secar y empezó a escasear la comida de esta águila. Un día ya no había suficiente comida para ella y salió fuera del lago, fue a otra montaña ahí cerca y decidió ir a buscar alimento. Pero cuando regresa, también este mundo que tenemos, cuando regresa ya no encuentra el árbol, se lo habían talado, lo habían cortado el árbol y se lo habían llevado. Y lo único que había allí era polvo, basura, lodo. Pero el águila, porque ya tenía mucho tiempo de que no había sacudido sus alas estaban llenas de lodo, de tierra, de polvo, de todo eso, y las tenía pesadas. Pero ya no podía vivir ahí porque le habían cortado el árbol. Y entonces tomó una decisión y dice: necesito irme más a otro lado. Necesito irme de acá porque aquí ya no hay vida, pero mis alas están pesadas. Empezó a aletear y no podía volar, empezó a aletear y fueron volando tierra, lodo,
basura, de todo en esas alas que estaban tan pesadas, de todo aquello que le había caído durante el tiempo que había estado el lago secándose. Y sus alas estaban pesadas y pudo arrancarse en cada aletazo, cada esfuerzo, lo más que pudo en su corazón y poder sacudirse toda esa inmundicia, toda esa suciedad que tenía encima para poder volar alto. Así también nosotros, Dios nos invita a que podamos sacudirnos todo el pecado que tenemos. Por eso la reconciliación con el Señor, por eso la confesión es muy importante, de que podamos ir al sacerdote para poder encontrar la gracia y el perdón de Dios. La misericordia de Dios que nos abraza para podernos sacudir el pecado que no nos deja volar altos, que no nos deja crecer en nuestro apostolado, que no nos deja llegar más allá y ser agradables a Dios. Dice que el perezoso duerme mucho. Siempre tiene sueños, siempre, la pereza lo mata. La pereza es la que no lo deja crecer. Proverbios 9:10. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra 9:10? Dice: flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Cuándo por fin te levantarás de tu cama? Dormir un poco, dormitar otro poco, estirar los brazos para relajarse. ¿Qué es lo que está pidiendo? Dormir un poco, por eso duerme mucho. Esas alas tan pesadas, sus ojos, ese cuerpo tan pesado, sin ganas de hacer nada. Hoy el Señor te invita a ti y a mí a que nos sacudamos la pereza, de que estamos encontrando las herramientas para poder sacarnos el pecado que no nos deja crecer, que no nos deja llegar a los brazos de Dios para poder verlo. Porque hay gente que dice: ¿por qué a este si Dios le habla y por qué a mí no me habla? Estamos en la misma iglesia, tenemos el mismo apostolado, pero ¿por qué solo a unos y a mí no? ¿Por qué? Porque el pecado de la pereza te puede estar robando la bendición de Dios. Punto número 4. Es improductivo y negligente. Proverbios 6:11. Como un vagabundo te sorprenderá la pobreza, como un ladrón te asaltará la miseria. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no somos productivos, no producimos? Producimos problemas, pero no soluciones. Y eso es lo que no nos deja crecer. Es completamente negligente. En Proverbios 19:8, nosotros vamos a encontrar que el Señor tiene una queja para nosotros. Proverbios 19:8. Y dice la palabra de Dios: el que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. El que actúa con negligencia, con inteligencia será feliz. ¿Por qué tenemos que ser nosotros negligentes? ¿Sí? Tenemos que ser nosotros diligentes, no negligentes. Porque entonces nosotros vamos a encontrar esa felicidad en Dios. Porque con la diligencia nosotros vencemos toda la negligencia, vencemos todo lo que no nos deja crecer, a quitarnos, a sacudirnos esa pereza espiritual, ese sueño que siempre tenemos, que no nos deja crecer. Punto número 5 dice: sueña pero no alcanza. Hay mucha gente que tiene muchos sueños, pero no logra nada porque nunca hace nada. Y eso lo encontramos, el Señor nos va a hablar con su palabra, Proverbios 13:4. Y dice la palabra de Dios así: si uno se queda en el deseo, no pasa nada. Son los activos los que engordan. El hombre bueno siempre siente horror por la mentira. El malvado tira mugre y calumnia. Eso es lo que sucede. ¿Por qué nosotros, si soñamos solamente o decimos algo, solo tiramos pura mugre, puras cosas, puras malas habladas, puros malos deseos, muchas cosas?
El Señor nos está acusando acá a nosotros, esos negligentes, esos perezosos que ni crecemos ni dejamos crecer a nadie. Punto número 6, dice la palabra de Dios de que ese perezoso es un peligro. Es un peligro. Y vamos a ver por qué dice la palabra de Dios que es un peligro. Proverbios 18:9. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? 18:9. El que flojea en su trabajo es hermano del que demuele. El que flojea en el trabajo es hermano del que demuele. ¿Por qué es un peligro? ¿Por qué es destructivo? ¿Por qué siempre está de flojo? Por ejemplo, no cuida la herramienta que le dan en el trabajo. Si es chofer, no cuida el vehículo en el que trabaja, porque igual no es de él, le importa un pepino, le importa todo, no es aún ni es mío. Quiere cobrar, pero no trabaja, exige cosas que ni siquiera se gana, no produce nada. Es un problema teniendo una persona de estas. ¿Hay cuánta gente no encontramos hoy en los trabajos que todo el tiempo se queja de todo? Se queja de todo y no produce. Le pagan sin ganarse el sueldo que tiene y no está contento. Por eso es un peligro. Punto número 7 lo encontramos nosotros. Dice que es descuidado y destructivo. Proverbios 24 del 30 al 34. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros podamos trabajar para no ser destructivos. Proverbios 24, 30. Dice la palabra de Dios: pasé al lado del campo del flojo, caminé alrededor de la viña de un tonto, ortigas por todas partes, el suelo cubierto de zarzas, el muro de piedra caído. Después de haberlo visto, reflexioné y saqué la lección. Se hace una corta siesta, se alarga el rato para cruzarse de brazos, pero la pobreza se aproxima a ti como un merodeador, la miseria cae sobre ti como un hombre armado. Palabra de Dios. Pasé al lado del campo de un flojo, caminé alrededor de la viña de un tonto, ortigas por todas partes, el suelo cubierto de zarzas, el muro de piedras caído. Después de haberlo visto, reflexioné y saqué la lección. Se hace una corta siesta, se alarga el rato para cruzarse de brazos, pero la pobreza se aproxima a ti como un merodeador, la miseria cae sobre ti como un hombre armado. ¿Cuántas veces los flojos nos están quejando de tantas cosas? ¿Cómo nos cae todos a nosotros, los invade? Por eso no crecemos, destruimos todo lo que tocamos por la pereza, por la negligencia, por todos los pecados que nos han alcanzado, pecados de muerte, pecados de todo índole, de todo tipo, y por eso no hay nada de frutos en nosotros. Somos mucho más destructivos que el que demuele, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor nos está dando, ¿qué nos está haciendo? Nos enseña cómo identificar al problema del pecado, de la pereza espiritual. Ojo, que estamos hablando de la pereza espiritual, no tibieza espiritual, que son dos cosas totalmente diferentes. Esto lo puedes tener tú como hermano servidor dentro de la iglesia, como hermano como puedo tenerlo yo mismo también. Pero hoy el Señor nos da consejos, 7 consejos para identificarlo y 7 consejos para erradicar el problema. Y hombres grandes de nuestra Santa Iglesia que nos han ayudado a nosotros a reflexionar, hombres que han vencido todos estos obstáculos, por eso han sido grandes hombres dentro de la iglesia, y que nos enseñan a cómo caminar tomados de la mano.
hermano y hermana que me escuchas. Si algo de esto tú tienes, pídele a Dios que te ayude. Pídele el auxilio a Dios, pídele auxilio a Dios, pídele al Espíritu Santo que venga a tu vida. Estas no son acusaciones que te estoy haciendo. Esta es una manera de que nosotros podamos identificar el problema que tenemos dentro del trabajo, dentro de los apostolados, dentro de nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué no encajamos en nada? ¿Por qué no tenemos esa ayuda? Hoy el Señor nos ha regalado este momento para poder identificar si tenemos ese problema. Si tienes ese problema, ponte en camino, ponte rápido. Si el amor, el fuego de tu amor, el fuego de Dios en tu vida se ha apagado, pídele que te lo vuelva a encender. Yo te voy a pedir que allí donde estás cierres tus ojos. Si vas manejando cuando escuches esta predicación, no lo hagas, por favor, pero si estás en tu casa, estás en un lugar donde puedas estar, cierra tus ojos. Y si uno de estas muchos puntos que he tocado de este pecado de la pereza, pídele a Dios que lo saque dentro de ti, que te purifique, que te regale el don del discernimiento, el don del conocimiento de su palabra, de su amor, de tu Santo Espíritu, venga a tu vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, al corazón de cada uno de mis hermanos que escuchen esta predicación. Ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a purificarme, a limpiarme, a ser agradable a ti. Ayúdame a poder entrar en tus planes, a poder empaparme del fuego de tu amor, del fuego de tu Santo Espíritu y poder cada día, Señor, poder orar más. Poder, Señor, disfrutar de tu palabra, poder comerme tu palabra, Señor, como verdadero alimento, como verdadero alimento, verdadero pan que tú nos das. Que eres tú mismo, que eres Dios hecho libro, para poder, Señor, entender tu palabra en esta sagrada Escritura. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y toca los corazones de mis hermanos y hermanas que escuchen esta predicación. Purifica mi vida, Dios mío y Señor mío, tómame de las manos. Levántame, ayúdame a levantarme, ayúdame a pararme, a ponerme de pie. Ayúdame a sacudirme la pereza. Ayúdame a ser agradable a ti. Ayúdame a caminar tomado de tu mano. Ayúdame a ser una antorcha viva, como dice tu palabra, y poder sacudirme el pecado de la pereza, que no me alcancen los otros pecados. Ayúdame a purificarme, oh Dios. Como dijo David, oh Dios, dame un corazón nuevo. Oh Dios, dame un corazón nuevo, que me falte todo menos tu Espíritu. Todo el amor de Dios sanará y salvará también tu vida. Levántate en fe, levanta tus manos, clama desde lo más profundo de tu corazón si tú tienes esta necesidad. Déjate llenar de la palabra de Dios. Déjate llenar de su Santo y Divino Espíritu. El Señor siempre tiene algo para ti y para mí, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor mío y Dios mío. Amado Dios, envía tu Santo Espíritu al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentre la necesidad, donde quiera que hemos descubierto que el pecado había arrastrado con nuestro ser y nos había llevado a apartarnos de ti. Ayúdame, Dios mío y Señor mío, a purificarme y ser agradable a ti. Llevar, Señor, tu palabra con alegría, el conocimiento de tu Santo Divino Espíritu, que es el motor de la misión, para poder trabajar en mi apostolado, en el trabajo, en la familia, para poder salir de esta pereza espiritual en la que he caído, la que me ha arrojado la pereza.
a cometer otros pecados. Señor mío y Dios mío, confío plenamente en ti y que tu mano sanadora, poderosa, descienda desde el cielo sobre cada necesidad, sobre cada problema, sobre cada instante en nuestras vidas. Te ruego, Señor, nos llenes de tu santo y divino amor y de tu paz y de tu perdón. Ayúdenos a caminar tomados de tu santa mano. Ayúdanos a caminar junto a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Todo esto, Padre hermoso, Padre amado, Padre adorado, te lo pedimos en el nombre de tu santo y divino Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos santos. Amén. Un abrazo, hermanos, que la paz y el amor de Dios esté siempre con ustedes. Si esta predicación te gusta, y si no te gusta también déjalo en los comentarios. Suscríbete a este canal, compártelo con tus familiares y amigos. Ayúdame que esta palabra de Dios llegue más lejos, que llegue a otros corazones, que podamos llevarla a más vidas, para que sea Dios mismo tocando nuestra vida, nuestro corazón, y que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pasos. Un abrazo en el amor de Cristo. Suscríbete, por favor, ayúdame a compartirlo, ayúdame a que el canal de YouTube lo ponga para que otros corazones, otras familias puedan llenarse de la palabra de Dios. Un abrazo en el amor de Cristo. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.